Vamos a hablar de la kinesiología, que es algo que a veces se oye mucho, pero no se entiende igual de bien. O lo que se entiende es un sucedáneo y un derivado de lo que se ha ido haciendo aquí, sobre todo en España. Y al menos para que a nivel cultural tengáis una idea de lo que supone la técnica y lo que estamos compartiendo y dando como formación. ¿Cuántos de aquí habéis oído algo hablar de kinesiología? ¿Muchos? Vale. ¿Quién no ha ido nunca, jamás, a hablar nada de kinesiología? Nada. Solo una persona. ¿El resto? Oídos sí, ¿no? ¿Y alguien practica? ¿Alguna técnica? Ok. Vale. Lo que vamos a hacer es explicar la técnica, pero también basándonos en lo que sería el ver cómo puede apoyar la técnica a procesos crónicos. Quizás el punto más fuerte de la kinesiología está en esto, en los procesos crónicos. Cuando alguien tiene un dolorcito de cuello y con un masaje, o un osteópata, o un fisio, o un acupuntor, o un balneario, le quita el dolor de cuello, ahí se acaba el problema, no es un problema más. El problema es que no se quite con eso y tengamos que ir luego al homeópata, al naturópata, a varios traumatólogos, alguna vez a Lourdes, vamos buscando varios sitios. Y cuando agotamos posibilidades, que algunas mejoran, otras alivian, otras no hacen nada, pues justo esta técnica vais a entender por qué es la ideal para poder atender a estos pacientes. Y de paso, pues hacemos una visión de lo que es y lo que puede alcanzar. Para arrancar, y que sepáis a la kinesiología que yo me estoy refiriendo, hemos dividido la kinesiología en el mundo, no es que esté dividida así oficialmente, la hemos dividido para entendernos y para que la gente pueda comprenderlo mejor, en dos tipos de kinesiología. Una kinesiología que llamamos radiestésica. ¿Conocéis la radiestesia? La gente que trabaja con péndulos, y con un péndulo pues te pueden buscar un pozo de agua, pueden buscar dónde hay una geopatología, o la radiestesia médica, que pueden buscar dónde están las patologías, ahí donde se mueve el péndulo, o gira o no gira. Ese tipo de kinesiología lo que hace, en vez de utilizar un péndulo, es utilizar un músculo, y el músculo cede, se pone fuerte, cede, se pone fuerte, con diferentes preguntas, que lo mismo que le das a un péndulo se lo haces a un músculo. Eso tiene una vía más energética, más sutil, más radiestésica, y no es el origen de la técnica. El origen de la técnica es neurológica. Y lo que nosotros enseñamos y practicamos es la kinesiología neurológica basada en neurología funcional. Diferencias importantes que vamos a ver es que cuando tú haces que un músculo ceda, por la razón que sea, pensando, tienes un problema en el estómago, ¡pum!, y le baja el músculo. Si tú hicieras una electromiografía, que es una prueba eléctrica de ver la conducción eléctrica en un músculo, esta prueba te indica si hay más tono o menos tono en un músculo. Y si ese músculo ha bajado realmente su tono muscular, debería de verse en la electromiografía, es una prueba clínica. Cuando alguien tiene un problema en una radiculopatía, se suele hacer para ver la conducción nerviosa. Bien, en estos casos, la electromiografía no varía. Tanto cuando el músculo está fuerte como cuando está bajo, la electromiografía de ese músculo es la misma. Es decir, neurológicamente no hay ninguna inhibición muscular. Por lo tanto, ¿por qué baja el músculo? No sé, puedes hacer más fuerza, puedes variar el ángulo de la fuerza, puedes hacer un zigzag con la fuerza de tu brazo y eso induce también debilidad. Hay muchas posibilidades, o que estamos haciendo un trabajo más energético, pero que no, cuando hacemos radiestesia con un péndulo, la gente que hace radiestesia necesita estar muy centrada, en un lugar muy tranquilo, en un entorno muy equilibrado. No todos los días puede coger su péndulo y ponerse a buscar agua. Si quieres buscar agua, hay que estar muy centrado, muy concentrado. Y los profesionales que lo utilizan necesitan un entorno favorable. Si eso lo extrapolas a una consulta donde tienes que ver muchos pacientes, no es el entorno ideal para estar tranquilo y poder funcionar con radiestesia. Por tanto, que haya una respuesta con radiestesia no quiere decir que esa respuesta sea fiel o que realmente te está diciendo algo. Sí, pero mira, el músculo baja y a veces se pone fuerte. Sí, pero eso realmente responde a un hallazgo que has encontrado en el sistema nervioso. Mientras que cuando trabajamos con kinesiología neurológica,
lo que estamos haciendo es desafiar al sistema nervioso por diferentes medios. Ahora hablaremos de alguno de ellos. Y ese desafío que estamos haciendo es una provocación para ver si el sistema nervioso es capaz de adaptarse o no a tu provocación. Eso da igual que tú estés cansado o no, da igual el entorno, da igual el paciente y da igual quien lo haga. Cuando esa pregunta la hacen 10 personas, puedes encontrar 5 o 6 resultados diferentes. A veces no 10, pero podrían ser 10 diferentes. Si lo haces de esta forma y tú provocas, el sistema nervioso es el mismo. La provocación es la misma, la haga quien la haga, por lo tanto el resultado tiene que ser el mismo, lo haga quien lo haga y tantas veces lo haga. Eso habla de reproducibilidad del test y de fiabilidad en cuanto a la respuesta del sistema nervioso. De la kinesiología que vamos a hablar es de kinesiología neurológica, basada en sistema nervioso y basada en neurología funcional. No digo que esto no funcione, yo he estado años trabajando con esto, sé el alcance que tiene. Claro, llevo muchos más años trabajando con esto porque sé también el alcance que tiene, a la hora de diferenciarlo. Esto te da una inseguridad de decir, hay una respuesta pero no tengo ni idea si eso era fiable o no será fiable, si realmente responderá o no responderá algo, no tiene nada que ver la respuesta con lo que realmente me cuenta el paciente y te da una inseguridad que si ya la técnica en sí es complicada de entender, cuando trabajamos a este nivel no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Aunque a veces haya buenos resultados, pero también hay buenos resultados con un azucarillo, o sea que eso es muy relativo también. Bien, los orígenes de la kinesiología es neurológica, el desarrollo de la kinesiología es neurológica, salvo algunas partes del mundo y algunas técnicas que han ido hacia la parte radiestésica. En España, la mayoría de la gente que ha hecho kinesiología ha aprendido un derivado y un sucedáneo de una kinesiología que inicialmente se aprendió, que era la kinesiología holística, en la que se mezclaba radiestesia con neurología, pero como la parte neurológica es más complicada y es más difícil de aplicar, la gente se quedaba con la radiestésica. Yo he visto en un fin de semana, Rafael Banás fue el primero que trajo la kinesiología holística a España, y estaba en un curso y al fin, no digo al mes que viene, digo al fin de semana siguiente, el que estaba en ese curso estaba enseñando lo que había aprendido en ese curso. Así es como se enseñó la kinesiología aquí en España. Alguien que veía algo y al fin de semana, sin experiencia clínica, sin filtro clínico, sin entender del todo la técnica, sin comprenderlo bien, lo estaba enseñando al fin de semana siguiente. Y lo peor es que la gente que estaba recibiendo eso al fin de semana siguiente, no a la semana siguiente, pero a los 2 o 3 meses, también estaba enseñándolo a su vez. Así que ese ha sido el teléfono estropeado de lo que se ha visto en España llegar a la kinesiología. Por eso, cuando vas hacia el origen, que es este hombre, empiezas a ver el origen y el final, el mensaje inicial y el mensaje final, te das cuenta de dónde se ha ido quedando por el camino. Así que el esfuerzo que hemos hecho ha sido ir al origen de la técnica, que es este hombre, el Dr. Guthart, para entender realmente cuáles son esos pasos, cómo se ha ido evolucionando, de dónde salían cada técnica, por qué simplemente tocando aquí ya tenía ese efecto, que para muchas veces gente es como un acto de fe. Pues no tiene por qué ser un acto de fe, hay razonamiento clínico, un razonamiento neurológico para poderlo entender. El Dr. Guthart en el año 64 desarrolló por casualidad una técnica que sin querer encontró cómo fortalecer músculos. Hubo toda una evolución en ese aspecto, pero la clave aquí está, y el punto de inflexión en la historia de la terapia en sí, es que hasta entonces, y bueno, hoy en día, pero hasta entonces, el paradigma para cualquier tipo de problema muscular era trabajar lo que está contraído, las contracciones musculares. Tienes un acortamiento, hay que soltarlo y hay que estirarlo. Y todavía eso nos resuena, ¿no? Tienes una contractura, tengo que estirar. Lo que él descubrió por casualidad y lo que desarrolló durante muchos años fue que encontró que la debilidad muscular es la clave para facilitar la recuperación. Es decir, cuando hay un músculo que está débil, habrá un músculo que esté facilitado o contraído. Si tú relajas el contraído, por más que hagas en el contraído, mientras siga el inhibido, el contraído seguirá contraído. Si contraes, facilitas, normalizas el que está inhibido, esto permite estirar el cuerpo, va a estirar el que está contraído.
Y si no lo consigue, con poquitos estiramientos que se hagan, con poquitos toques que se hagan a ese músculo, se va a mantener. Sobre todo que se va a mantener la corrección. No hay que insistir en la corrección. Eso encontró que si la clave es un músculo débil, lo que buscó sobre todo fue fuentes para fortalecer el músculo, diferentes formas de fortalecer. Eso llevó una evolución de muchos años. Le llevó a ser el primer quiropráctico que sirvió en el Comité Olímpico Americano. Esto quiere decir que no es una técnica que sirve pues a unos cuantos y pues para algunos dolores. Y entrar en el Comité Olímpico Americano, hoy en día hay varios, ¿no? Hay quiroprácticos hasta en Apple. Apple ha contratado unos cuantos quiroprácticos para sus instalaciones, ¿no? Pero en esa época el Comité Olímpico Americano era cerrado y solamente había pues médicos deportivos, fisioterapeutas deportivos y no había quiroprácticos. Pero el director, el presidente del Comité Olímpico, que era un cirujano vascular, tenía un problema de rodilla. Y le dijo, mira, me han mirado todos los mejores especialistas, imagínate en Estados Unidos, los deportistas de élite, los médicos que llevan para ver a esos deportistas lo que pueden hacer, ¿no? Y a este hombre su rodilla no se la resolvieron, no conseguían saber qué podían hacer. Y le dijo, mira, si eres capaz de resolver mi problema de rodilla, entras en el Comité Olímpico Americano. Y él estuvo testando su rodilla y encontró que su problema de rodilla no era un problema estructural, como lo habían tratado todos los especialistas, era un problema nutricional. Y luego entenderéis un poco por qué de estas cosas. Cuando este cirujano vio aquello, dijo, o sea, que no me vas a tocar la rodilla, no me toca la rodilla, no te atreves, o no, es que tu problema es nutricional. Bueno, pues él siguió el juego, tomó su nutrición, su rodilla mejoró y entró en el Comité Olímpico Americano, porque el problema no era estructural, era nutricional. Eso, bueno, pues ha hecho uno de los especialistas dentro de la rama de la salud más importantes o más influyentes en el mundo, especialmente la salud natural, pero muy respetado también por la medicina oficial, por así decir. Yo tengo la suerte de formarme con él y con muchos otros kinesiólogos, con Smith, Leaf, Richard Belly, Seldon, Duffy, con Schaefer, con Pitzeru, varios de los mejores kinesiólogos en el mundo que han estado trabajando junto con Guthard, desarrollando e impulsando la kinesiología e intentando ir más a la fuente que a los refritos, que ahí nos perdemos. Y esto es lo que nos da la seguridad de que el trabajo que hacemos es el mismo que puede hacer cualquiera de ellos, avalados por muchísimos años de experiencia. De ahí surge una técnica dentro de la kinesiología que no es kinesiología aplicada por varios motivos. Primero, porque como kinesiología aplicada solo podría enseñarla a quiroprácticos o médicos. No se puede enseñar kinesiología aplicada si no es quiropráctico o médico, es un posgrado. Pues como reflexoquinesia sigue siendo kinesiología, pero se puede enseñar a quiroprácticos, a médicos, pero también a osteópatas, fisioterapeutas o enfermeras dentro de la rama salud. No enseñamos gente que no tenga formación en cualquier rama de la ciencia de la salud, pero si tienes formación en cualquier rama, se puede aprender. Y de ahí hay una definición que es una técnica que utiliza reflejos para equilibrar la función, porque a veces función o movimiento no solamente es movimiento, lo que tema una rodilla, a veces que es la función de un hígado, la función de una hipófisis, la función de un ovario, o el movimiento de una cervical, o todo ello junto. Va a equilibrar la función y movimiento. Muchísimos problemas que detectamos con la técnica, antes de que llegue a patología, son disfunciones. Una estructura que no funciona al 100%. Una hipófisis que tenga una disfunción, no tienes por qué ver una analítica alterada. Una tiroides con una disfunción, no tienes por qué ver unos análisis alterados. Un hígado que tenga una disfunción, no tienes por qué ver ningún tipo de alteración. Sin embargo, tienes toda una sintomatología tiroidea, hipofisaria o hepática, sin ningún tipo de alteración como tal. Disfunción. Ese tipo de disfunción en la que encontramos y equilibramos. Puede ser una parte o la totalidad del cuerpo. Hay correcciones que son enfocadas a una parte, pero hay correcciones que cuando la aplicas en un punto es en la totalidad del cuerpo. ¿Cuál es el órgano más importante en nuestro cuerpo? ¿Cuál? Cerebro. ¿Cerebro? ¿El hígado no es importante? Sí. ¿Y cuál es más importante, el hígado o el cerebro? Cerebro.
¿Y el corazón? ¿Y cuál es más importante, el corazón o el cerebro? ¿Cerebro? ¿Unanimidad? Cerebro es más importante que ningún otro órgano, ¿vale? Ningún otro órgano. Así que el cerebro controla todo tu cuerpo. Y hay correcciones que lo que hacen precisamente es estimular directamente el cerebro, y el cerebro es el que se encarga de corregir cualquier otra cosa. Por lo tanto, hay correcciones que son locales y correcciones que son globales, porque estamos estimulando directamente un área en particular del cerebro. Si yo tengo un problema en mi codo derecho, muñeca derecha, rodilla derecha, cadera derecha, pie derecho, hombro derecho, ¿de qué parte de mi cerebro se encarga de toda esa parte? ¿Derecha? Izquierdo. Luego, cualquier cosa que yo estimule mi córtex izquierdo, al estimularse, va a controlar mejor mi parte derecha. ¿Y eso qué corrección es? Cualquiera que llegue a estimular mi córtex izquierdo. No hace falta que sea específicamente el codo ni el hombro. Cualquier lado de este lado que pueda estabilizar mi hemisferio izquierdo. ¿Vale? Ese es el paradigma, por lo tanto. Una inhibición muscular, una facilitación muscular, la estructura que hay en medio, normalmente no, los músculos, salvo algunos músculos mímicos en la cara, la mayoría de los músculos están insertados en dos estructuras. Si uno de esos músculos está inhibido y otro facilitado, uno débil y otro fuerte, la estructura en medio está alterada. Si tú relajas este músculo, pero este sigue débil, por la razón que sea, ¿qué ocurrirá al poco tiempo? Que este volverá a facilitarse porque el inhibido le permite facilitarse. Si tú estimulas este músculo y le normalizas, al normalizarlo va a estirar de este músculo para equilibrar la estructura. Si no es suficiente, con pequeños toques que vemos aquí, crearemos un equilibrio. Si esto ocurre en esa estructura, puede ser a cualquiera de los niveles. Es decir, tú puedes tener un músculo en el pie que esté inhibido, por otro lado facilitado, y tienes una alteración biomecánica en el pie. Por compensación, esa alteración biomecánica se compensa en la rodilla, por alteración en la cadera quedará una pierna más corta, también tu columna puede crear más escoliosis, un hombro más alto que otro, cervicales, cráneo, y al final puedes tener dolores de cráneo, cuello, dorsales, hombro, cadera, rodilla. ¿Y dónde está el músculo que se inhibió? Porque aquí puedes encontrar muchas inhibiciones. ¿De dónde está la causa? Pues hay que buscarla. ¿Cómo? Test muscular, que es lo que hacemos con kinesiología, test muscular, y encontrar dentro de esas debilidades cuál es la responsable de esa cadena de reacciones. La reacción puede estar a veces aquí, a veces puede estar aquí, a veces puede estar aquí, aquí. ¿Se entiende eso? Por tanto, tú puedes tener un problema de cervicales y, por ejemplo, el doctor Sheldon en Tucson, en Arizona, es uno de los referentes. En Estados Unidos, cuando tú tienes un accidente de coche, por ejemplo, no vas al traumatólogo. Vas a un quiropráctico, tu seguro, pues le dices, quiero ir a un quiropráctico para resolver un problema de cuello, porque el traumatólogo o me manda un antiinflamatorio o me opera, pero entre medias prefiero que me hagan algo en mi cuello. Y hay muchos quiroprácticos que ven una parte de negocio en eso y pues te ajustan 20, 30 veces tu atlas, por ejemplo, tu primera cervical. Claro, la compañía de seguros se mosquea y dice, ¿seguro que hace falta tantos ajustes para mejorar un cuello? Y lo derivan a un segundo quiropráctico para que dé una segunda opinión y les diga a ver qué está pasando. Claro, el doctor Sheldon, muchos de esos pacientes lo que está viendo es que es una compensación. Tu problema de cuello se desplaza porque el problema realmente está en lumbares, no en el cuello. En esto que hiciste, muestra tus lumbares. Si tus lumbares están así, tu cuello intenta compensar así. Por más que yo corrija el cuello volverá así. ¿Dónde está el problema? Aquí. Cuando yo coloque esto, el cuello solo va a hacer esto. Con mínimas correcciones aquí, compensamos este problema. Por lo tanto, muchas veces, como dice Sheldon, la mayoría de los doctores el 80% de los doctores están corrigiendo compensaciones, no realmente lesiones primarias ni causas. Así que una de los fuertes es ese, como decíamos antes, un problema crónico de hombro. Pues si es local, lo habrán resuelto con masaje, con acupuntura, rehabilitación, ajustes quiroprácticos, osteopáticos, un poco de sol, lo que sea. Si es local, es fácil resolverlo. Ahora, cuando no es local, o cuando es local pero no estructural, ahí se empieza a complicar, porque ahí así viene la peregrinación. ¿Qué descubrió este hombre? Sobre todo, no solamente que había el paradigma de encontrar el músculo débil, sino que ese músculo débil a su vez está asociado a un órgano. Por varias investigaciones se llegó a la conclusión
Y a nivel neurológico ahora sabemos que a nivel medular, tanto los receptores de músculos, sobre todo a nivel de tono de vientre muscular, como el órgano, están conectados a nivel del asta posterior de la médula. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ocurrir nada en un órgano que no ocurra en un músculo. Y en un músculo, en un órgano. Luego el músculo se convierte en un indicador. El tono muscular, porque esto es tono, no fuerza. No es la fuerza muscular, porque si no sería mucho más complicado. Pero el tono, que es otra forma de testar, se testa no como una prueba funcional, sino como un test kinesiológico diferente, nos está diciendo el estado de un músculo, pero muchas veces también nos está hablando del estado de un órgano. Y a estas estructuras, tanto al músculo como al órgano, podemos ayudar o trabajar a partir de ciertos receptores que podemos encontrar pues, en órgano, en piel, en cráneo, en diferentes lugares. Luego, esto abre otro mundo de posibilidades, y es que si hay una relación músculo-órgano, podemos evaluar también disfunciones de esos órganos. Algo que muchas veces la gente habla en kinesiología es que es una técnica de diagnóstico. Primero, no puede ser la técnica de diagnóstico porque solo puede diagnosticar un médico. Luego, no puede ser una técnica de diagnóstico. Aunque fueras médico, tampoco te serviría para hacer diagnóstico. Te sirve para hacer una evaluación de lo que realmente quiere el sistema nervioso que trabajes. No la causa o el diagnóstico de un problema. Para hacer ese tipo de conjetura de realmente lo que hay, tendrías que tener anamnesis, es decir, historial del paciente, sintomatología, etcétera, todas las pruebas que puedas disponer, imagen analítica, etcétera, etcétera, pruebas neuroortopédicas, más el test muscular. Con todo eso puedes hacerte una idea de lo que puede estar ocurriendo. Pero solo con el test, con que te diga, y ahora vais a ver un ejemplo, solo con que haya un test de ovario que esté débil, no quiere decir que haya un problema de ovario, o que la causa sea el ovario, o que esté diagnosticando un problema de ovario. Puede ser muchas cosas que hay que investigar mucho más. Y por lo tanto, como diagnóstico no sirve. Sin embargo, si yo desafío al sistema nervioso haciendo algo que él no es capaz de soportarlo y se inhibe, se estresa con ello, es decir, crea debilidades musculares, lo que sí puedo encontrar es algo que aportándoselo a ese sistema nervioso sea capaz de adaptarse a mi provocación. ¿Eso sirve de diagnóstico? No. Lo que sirve es que sé que es tal cosa, una vitamina, un estímulo, un movimiento, lo que sea, me está ayudando al sistema nervioso a compensar la provocación que yo le hago. Esa es la clave. ¿Vale? Porque si... ¿cómo definiríais salud? Los que sabéis, no hace falta que lo digáis, pero los que... ¿Cómo definiríais salud? ¿Queréis tener salud? ¿Conservar la salud? ¿Os importa la salud de vuestros familiares, amigos? ¿Sí? ¿Vuestros pacientes? ¿Sí? ¿Qué es salud? ¿Silencio es salud? No. ¿Qué es salud? ¿Qué es? ¿Cómo definís como salud? Tú tienes un paciente o tú vas a tu médico y dices, quiero tener más salud. No, lo que normalmente vas a decir a tu médico es, estoy malito, me duele aquí, sufro, dolor, enfermedad. No vas a un médico diciendo, quiero tener más salud. Normalmente no es así. Pero sí es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es salir de la enfermedad para alcanzar salud o aumentar salud. ¿Pero qué es salud? Si no sabes lo que es, ¿cómo vas a conseguirlo? ¿Qué es salud? ¿Nadie define salud? Sí. ¿Sí? No queremos ir listos. Vale. Vale. ¿Qué dice la OMS sobre la salud? La definición de la OMS. Estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Esa es la traducción al castellano. La original en inglés es también espiritual, pero al traducirlo al castellano la espiritual la han quitado. Pero también la OMS, si lo leéis en inglés, es también espiritual. Luego es bienestar físico, psíquico, social, bueno, bienestar. Vale, ¿qué es bienestar? ¿Cómo sabes que ahí has alcanzado el bienestar? Otras definiciones son silencio corporal. ¿Cuándo hay silencio corporal?
Ya, pues alguien con diabetes tiene silencio corporal en sus pies con una herida, porque no siente la herida. Eso es un silencio corporal, pero no hay salud. Nosotros definimos la salud algo muy simple, que es la correcta capacidad de adaptación del organismo. Esa es la correcta capacidad de adaptación. Si yo hago una mudanza y me hago daño en la espalda y tengo una contracción en mi espalda, si llego a mi casa, me doy una ducha caliente, descanso y al día siguiente no está, tengo una buena salud estructural porque mi sistema, mi homeostasis, la homeostasis es el sistema que permite adaptarse, mantener constante la temperatura, el pH, ¿no? Presiones. Esa homeostasis ha hecho que esa contracción ha soltado sustancias para que se libere y me ha quitado una contractura. Me he adaptado correctamente ante esta provocación que yo le he hecho a mi cuerpo. Tengo una correcta salud estructural. Si yo como algo que está en mal estado y enseguida mi cuerpo lo quiere eliminar y lo arroja y al día siguiente ya estoy bien, ¿qué quiere decir? Tengo una buena capacidad de adaptación digestiva, química, porque mi cuerpo se ha adaptado ante esto y lo ha sabido manejar o anular. Si yo tengo un problema emocional, un duelo, una ruptura, algo es emocional, ¿no? Y me impacta, me hace llorar, me afecta, pero en poco tiempo me remonto y me normalizo, tengo una buena salud emocional, me he podido adaptar emocionalmente a este shock. Ahora, si me engancho en mi dolor y un día y otro ya no salgo de ahí, mi cuerpo no es capaz de adaptarse, acabo de perder salud, me tienen que ayudar a que mi cuerpo pueda adaptarse. Si tengo una situación emocional que no puedo sobrellevar, tengo que adaptarme mejor y me tienen que ayudar para que mi sistema se pueda adaptar mejor. ¿Sí? Si he comido algo o tengo un déficit en algo, tengo que ayudar a mi cuerpo que se pueda adaptar mejor. No es intervenir para colocar o hacer algo en el cuerpo, sino ayudar a esta homeostasis, esta inteligencia innata, a que pueda resolver el problema. Si te haces un corte en la mano, tú estás 24 horas, ciérrate, venga, cierra, por favor, cierra. Venga, bonito, cierra. ¿Haces eso? ¿O te olvidas de quién cierra eso? Y si es muy profundo el corte y pones unos puntos, ¿los puntos te cierran la herida? ¿Son los puntos los que te han curado? ¿Qué han hecho los puntos? Facilitar que tu propio sistema le sea más fácil adaptarse y corregirte esto. Luego los puntos es una ayuda a tu sistema para que pueda resolverlo. Si tu cuerpo puede resolverlo, tu cuerpo puede adaptarse, y esos son los recursos que nosotros buscamos para darle, se puede resolver. Si tu cuerpo no tiene los recursos, incluso aunque se los des, no sabe cómo manejarlos, tienes que utilizar un fármaco, tienes que utilizar cirugía. No hay otra. Para eso está la cirugía y para eso están los fármacos. Si yo tengo un dolor en el hombro, no quiero ir a un traumatólogo a que me opere a ver qué pasa ahí. Que prefiero ir a un osteópata, a un fisio, a un quiropráctico a que me mire. Pero si me rompo el acromion, no quiero que me toque un osteópata, ni un quiropráctico, ni un fisio. Quiero que me vea el mejor traumatólogo para que me ponga ahí tornillo, lo que sea, para volver a tener mi función. Porque por más que intente adaptar a mi cuerpo, ante eso no se puede adaptar. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que yo creo que nos toca un poco a todos, que son los problemas de columna vertebral, ¿no? ¿Alguien tiene problemas de columna? ¿Dolores en la columna? ¿Alguien ha tenido alguna vez en su vida aquí? ¿Alguien ha tenido nunca, jamás, ningún dolor de columna? ¿Cuello, lumbares, dorsales? ¿Alguien no ha tenido nunca? ¿Todos habéis tenido? Vale. Entonces, esto nos toca a todos de un modo u otro, ¿no? Pues efectivamente, problemas de columna, más del 95% de la población en algún momento de su vida va a tener algún problema de columna. Ese problema de columna, problema de cuello, dolor cervical, una lumbalgia, dolor en la espalda, cualquiera de esos, pues, ¿cuál es el protocolo normal? Me duele, voy a mi médico de cabecera, oye, me duele la espalda, toma un relajante muscular a ver si se resuelve. Oye, me duele la espalda y ya me duele el estómago, ¿qué hago? Pues tómate un protector estomacal y así no te molesta. Vale, pues ahora no me duele el estómago, pero la espalda me sigue doliendo. ¿Y qué hago? Pues hay que hacer unas radiografías y mandar al traumatólogo. El traumatólogo ve aquello y lo primero que mira un traumatólogo es si puede operar o no. Pues su especialidad es operar. Así que, ¿esto es operable? No.
Pues cuando sea operable ya me encargo yo. Mientras tanto, pues te voy a mandar un antiinflamatorio más fuerte o te mando a un médico rehabilitador a que te haga ejercicios. El médico rehabilitador hay veces que te manda un ejercicio más acertado, menos acertado. Luego el fisioterapeuta dice, pues ¿cómo te han mandado esto? Pero si es que, pero claro, yo no puedo decirle que no. Al final te hace una pequeña, ¿no? Si tienes mucha suerte, pues ese ejercicio te tonifica, te libera y mientras haces el ejercicio estás bien. Pero puede que al poco tiempo no. Por lo tanto, te vas a buscar, me han dicho que hay un masajista muy bueno aquí en la esquina, a ver si me da unos masajes y me resuelve. Vas al masajista, te empieza a dar masajes, te relajas, se te queda la babilla por aquí en la camilla, de placer, y llegas a tu casa y dices, no, me han dejado muy bien, y con un olor, huele fenomenal. Y al día siguiente dices, pues la cosa es que yo estoy creo que igual o peor, porque a veces no te meten ahí. Así que esto de los masajes a lo mejor no es lo mío. Así que me pongo a... Pues me han dicho que hay un osteópata, me han dicho que hay un quiropráctico, me han dicho que hay... Y empiezas a buscar. La mayoría de los profesionales que vayas con un dolor cervical, ¿qué te van a mirar? El cuello. Te va a estirar, te va a tocar, mi técnica es mejor, yo sí que manipulo bien, porque yo lo hago desde aquí, no desde aquí, yo lo hago con rotación, yo sin rotación, pero cuello, al final, ¿no? Si tu problema fuera realmente ese de cuello, pues las primeras veces se hubiera resuelto. Si no se resuelve es porque debe haber algo más que eso. Así que cuando alguien con problema de espalda viene a nosotros con kinesiología, ese problema vertebral lo contemplamos de varias formas. Primero, hay que saber el nivel vertebral que el sistema nervioso no es capaz de resolver. Tú puedes desafiar la columna de diferentes formas y esa provocación, si aumenta el estrés en la columna, crea una inhibición temporal de los músculos. ¿Eso qué ocurre? Pues que a partir de ahí yo puedo saber qué nivel es el que el sistema nervioso no es capaz de adaptar. Ya, pero si tú palpas aquí y sabes explorar, resulta que efectivamente el cuello tiene un bloqueo aquí que es claramente visible. Aquí no mueve, aquí sí mueve, esto hay que movilizarlo. Sin embargo, cuando tú le provocas al sistema nervioso, te dice, no, pues yo esto podría hacerlo. ¿Y por qué no lo haces? Porque hay otras cosas que me están ocupando mi energía. Si tú tienes un ejército, tiene 10 frentes abiertos, ¿es más fuerte o más débil? Más débil. Si de repente vienen aliados y te quitan 5 frentes y te quedas con 5, más fuerte, ¿no? Luego yo puedo tener un frente abierto en el cuello, puedo tener un frente abierto en el corazón, puedo tener un frente abierto en el ovario, un frente abierto en la rodilla y un frente abierto en el cráneo. Varios frentes abiertos. Que hemos dicho que mi cuerpo, mi salud, intenta adaptar, intenta compensar. Pero como son varios, mi capacidad de adaptación cede. Si además mi capacidad de adaptación la tengo hipotecada porque vivo bajo estrés, y bajo estrés todo mi sistema de adaptación está implicado. Porque justo estrés es la capacidad de adaptarme a aquello que se me solicita. Por lo tanto, cuando yo quiero encargarme de estos problemitas, no tengo energía, la tengo hipotecada. Si alguien me deshipoteca el problema del hombro, deshipoteca el problema del corazón, el de la rodilla, mi sistema puede con el cuello y con el ovario. Claro, diría alguien, o sea que curando el problema de hombro y curando un problema de rodilla se resuelve un problema de cuello y de ovario. No hay una linealidad en eso. Lo que sí hay es que has aumentado los recursos, has deshipotecado recursos para que tu cuerpo pueda resolver otras cosas. ¿Se entiende eso? Si tú tienes... En dinero se entiende muy bien. Cuando tú tienes un montón de gastos, el dinero se va. No te da tiempo a ahorrar. Si de repente dices, oye, ya hemos dejado de pagar el coche, hemos dejado de pagar ya la universidad de los niños, hemos dejado de pagar la casa, ¿qué ocurre con tu ahorro? Aumenta tu capacidad de disponibilidad económica para enfrentar otros gastos. En plenos gastos, como te venga un gasto extra, te hunde. Pero en cuanto deshipoteques, en cuanto quites, cierres esos gastos, dispones de efectivo para cualquier cosa que ocurra. Eso es lo que buscamos. No buscamos resolver el problema, sino ayudar a quien sabe, que es tu propio cuerpo, a que lo pueda resolver. En ese caso, un problema de espalda, que es algo muy básico, como ejemplos de estos tenemos cientos, o sea, podemos hablar de cientos, pero he traído eso, el más común, porque a todos nos afecta, ¿vale? Un problema de espalda, primero localizar dónde está el nivel vertebral, el punto importante, el punto donde realmente el cuerpo no puede resolver. Si yo me doy un martillazo aquí,
¡pum!, me doy un martillazo. Y del dolor me empiezo a mover y de repente me doy con el pico de un armario en la cabeza. ¡Pum! ¡Ah! Y empieza a chorrear sangre por aquí, claro. ¿Cuál me duele más? ¿Este o este? Este. ¿Y este qué pasa con él? Hago así. ¡Ah! 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 No, estoy así. ¡Ah! ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! Vienes aquí, no aquí. ¿Por qué? Tu sistema nervioso solo puede recibir una nocicepción, una fibra de dolor o una vía de dolor. Solo una por vez. Si este duele más, acaba de ocupar la vía de dolor. Esta te olvidas. ¿Cuándo se puede ocupar mi sistema nervioso de esta? Cuando esta vía esté desocupada. Cuando haya resuelto esta, entonces verás cómo empieza a doler este, porque has limpiado la vía y esta vía empieza a reclamar lo suyo. Si en la columna tienes varios puntos de nocicepción, de que su cápsula articular está tensa, está mandando señales de nocicepción, aunque tú encuentres bloqueo, aunque tú encuentres tensión, incluso aunque te duela aparentemente, la nocicepción interna puede ser mucho mayor a un nivel que a ti no te molesta. No estás siendo consciente de él. Ese es el que cuando yo te provoque va a saltar, porque es el que tu sistema nervioso le está llegando. Hasta que no quite ese, tu sistema nervioso no puede encargarse del otro. ¿Sí? Si yo tengo estas dos nocicepciones, mi sistema inmune, ¿dónde pensáis que va a mandar más señales? ¿A la cabeza o al dedo? A la cabeza. Mi sistema inmune va a decir, ¡bum! Aquí hay alarma, aquí. Y yo estoy a decir, aquí también. Ya, espérate, hasta que resolvamos este. Cuando se resuelva este, entonces mi sistema inmune, ¡bum!, viene aquí. Si yo tengo dos problemas vertebrales, vamos a poner sencillos en dos problemas vertebrales, este me molesta, es incómodo, es más molesto porque me limita, pero realmente el problemático está aquí, y a veces está a distancia, mi sistema está pendiente de este, aunque tú estés pendiente de este. Cuando se consiga corregir este, tu sistema, ¿qué hará con este? Muchas veces lo resuelve. Muchas. Porque como no podía con dos, pero con uno sí. Y otras, primero corregirás este y después corregirás este. Te va a dar el orden adecuado en cómo corregir ese problema. Eso es clave para resolver miles de problemas crónicos. Pues bien, ese problema, una vez que encontramos el prioritario, el que realmente es importante, aún así, la mejor forma en que el sistema nervioso va a compensarlo es de la siguiente forma. Estructuralmente, a base de nutrición, o por emoción, o a través de meridianos de acupuntura, por ejemplo. Vale, ¿cómo sabemos qué hay que hacer en cada caso? ¿O por qué todo eso puede estar influyendo? Puede estar influyendo. Bien, en el caso de la estructura yo creo que es fácil, ¿no? La estructura se engancha, se bloquea, se inflama la articulación, se inflama el disco. La estructura es fácil de entender como un bloqueo articular, al liberarlo, mejora la función articular. ¿Se entiende eso? Eso sí es más fácil. Pero hay veces que eso no es suficiente. O para hacerlo resulta que me toca una persona que no puedo con ella. Es que esa manipulación no puedo con ella. O me han enseñado una cosa tan complicada que es que a ver cómo lo hago. O implico tanta rotación y tanta extensión que claro, así se me va a marear o así voy a forzar una estructura. Porque puede llegar a forzar. Por lo tanto, la estructura, todo esto nos lo ahorramos porque las técnicas que utilizamos son non-force, son técnicas sin fuerza, son técnicas muy suaves en las que simplemente con un dedo, una presión de un dedo, podemos llegar más el patrón respiratorio, podemos llegar a ayudar al sistema a que se coloque. En los años 41, 42, dos osteópatas en Estados Unidos se plantearon, quiero saber si cuando yo toco una columna, una espalda, eso que noto bajo mis dedos como tensión, como más contracción, se puede corroborar con algún sistema, por ejemplo, con electromiografía. Electromiografía, año 41. Los pinchos que se utilizaban eran pinchos como las de aguja de coser, de hacer punto. O sea, no eran como las de ahora. Y lo que querían comprobar era si la columna, la musculatura, realmente cambiaba, había un cambio, había una contracción mayor donde ellos palpaban que había contracción. La prueba les confirmó que efectivamente, donde ellos decían aquí hay contracción, la electromiografía decía aquí hay contracción.
Ah, pues qué bien, qué contento, porque ya me dice que mis dedos no se lo inventan, sino que confirman. Pero he encontrado una cosa más. Y es que los pacientes estaban muy interesados en saber qué hacían. Oye, pero ¿cómo va la investigación? ¿Has encontrado algo? Porque eran voluntarios, claro, para esto. Y él le decía, bueno, sí, pero anda, pero si tu músculo estaba en contracción y ahora no está en contracción. A ver, sigue hablando. Se ponía a hablar y la electromiografía hacía... El tono muscular cedía. Entonces pensaba, a lo mejor es que hablando nos baja el tono muscular o... Pero claro, no debe ser hablar. ¿Hablar qué es? Hablar es, al final, emitir sonidos. Tiene que ver con el aire. Así que le pedirían que inspirara y que expirara el paciente. Tomar aire y soltar. Y eso, veían que el tono muscular, la electromiografía, bajaba. Algunos bajaba suficiente, otros no tanto, pero con una pequeña ayuda de un dedo presionando, el tono bajaba y con la presión se normalizaba. ¿Eso qué hace? Que si sabes exactamente dónde empujar, con la mínima presión estás facilitando que el sistema pueda normalizarse. Ahora ya no vemos tanto esto, pero antes se veían los coches que había que empujar para arrancar, ¿no? La batería, al empujón, ¿no? En segunda, ahora ya vas a la grúa, oye, que de aquí no voy a empujar. Si tú tienes el coche un poco en pendiente, así, y nos ponemos tres a empujar el coche, aquello se mueve pero muy poco, y llega un amigo que le acaban de escayolar el brazo y dice, hombre, yo con esta mano no, pero con esta te ayudo. Y se pone a empujar y ahora se mueve el coche, con este amigo que ha venido nuevo, después que estamos los tres empujando. La lógica diría, pues deja al manco que empuje él, porque es el que está fuerte, nosotros no hemos conseguido nada, ¿no? Claro, si dejas al manco le matas porque le aplasta el coche. No es que él sea más fuerte, es que ya había un impulso de tres empujando y ante un pequeño impulso extra el movimiento se da. Tu capacidad de adaptación estructural está dándose continuamente. Tu cuerpo te mantiene, igual que te mantiene estable, te vence la gravedad, con las mismas tu cuerpo también está intentando corregir una vértebra. Pero no puede. Si sabes en la presión exacta, en la dirección exacta y el lugar exacto, con una mínima presión puede al cuerpo facilitar a que se normalice. No colocarla, sino permitir al cuerpo que la pueda liberar. Si el de la escayola, en vez de empujar desde aquí, se le da por empujar por la puerta, no hacemos nada. No es una buena presión, no es un buen punto de contacto. Ahora, y si le da por empujar desde el capó, nos puede matar a nosotros. Una presión muy pequeña, pero nos puede hacer mucho daño, porque no es el sitio adecuado, aunque sea muy pequeña. Es presión pequeña, pero en el sitio adecuado. Eso es lo que hacemos una vez que localizamos el punto. Localizar la zona y con presiones muy pequeñas poder permitir al sistema que facilite, que normalice. ¿Vale? Esto sería estructural, la parte estructural. ¿Os suena la teoría esta de la manguera y la columna? ¿No? La columna, por la columna nos salen diferentes nervios, estas ramas simpáticas son amarillas, estas verdes serían más parasimpáticas, desde aquí arriba y desde aquí abajo, pero son como si fueran mangueras. Una manguera llevaría agua, ¿no?, del sistema nervioso hacia el órgano. ¿Qué ocurre si yo tengo un bloqueo aquí, por ejemplo, una subluxación, un problema vertebral aquí? Que es como si yo pisara una manguera de riego y no pasa agua. Si piso aquí, pues tendré un problema en pulmón, corazón, todo lo que es una auriculopatía en el brazo, ciertos dolores en el hombro. Depende del nivel vertebral, podré tener menos función en una estructura. En la Universidad de Colorado, el doctor Su demostró que con la presión de una moneda de 2 euros, lo que pesa una moneda de 2 euros, en un nervio, la función disminuye un 60% de ese nervio. Es decir, si aquí hay una presión en esta vértebra, por pequeña que sea, tu corazón está funcionando con un 40% de disponibilidad. Cuando tú liberas una vértebra, tu corazón dispone del 100%. Un 40% de inervación es suficiente para funcionar, para vivir, pero claro, a lo mejor a la hora de correr te fatigas, a la hora de repente un susto, pues la taquicardia es menos controlable, tu presión puede tener altos y bajos, porque no estás 100%, estás al 40%. Si te liberan la vértebra, tu disponibilidad es 100%, porque había una presión. ¿Sí? Vale, eso es estructural. Liberas y es estructural. Pero ¿qué ocurre cuando la manguera no lleva agua? Es decir, la manguera que va al corazón, nadie la está pisando.
esa manguera que va al corazón, puede ir al corazón, al órgano que sea, podría haber alguien mordiéndola, ¿no? Una subluxación, y eso impide que llegue al otro lado agua. Pero si nadie la está bloqueando, si nadie la bloquea, la vértebra, ¿qué ocurre? El corazón puede también verse con una disfunción porque por la manguera no pasa agua. ¿Qué pasa por esta manguera? Por el nervio. ¿Qué es lo que está pasando por un nervio? ¿Agua? No. ¿Qué pasa? ¿Y esos impulsos? Son impulsos eléctricos debidos a... Pero en la conducción es el impulso, pero quien lo crea es neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten disparar estos impulsos. Pero es química, ¿vale? Luego, si no tienes química suficiente, nutrición suficiente, aunque nadie esté mordiendo, puede que no pasen neurotransmisores por ahí. Tenemos neurotransmisores, acetilcolina, tenemos noradrenalina, simpático, parasimpático. La acetilcolina depende a su vez de una sustancia como es la colina. Pues si la colina la empleas, por ejemplo, en un problema hepático, porque tu hígado es un hígado perezoso y consume colina, la colina va al hígado y no va a ir a acetilcolina. Tu nivel de acetilcolina disminuye, la producción de acetilcolina disminuye y la función de ese nervio, especialmente parasimpático, disminuye. ¿De quién es la culpa? Del hígado, que está consumiendo. Aportando colina, lo único que haces es aportar colina para que el sistema nervioso se pueda apañar. Pero en cuanto deje de dar colina, volverá, porque no has encontrado el órgano que está consumiendo eso. Ese problema a nivel estructural es un problema nutricional. ¿Qué necesita una neurona? Oxígeno, fundamentalmente, nutrición, glucosa especialmente, pero vitaminas, aminoácidos y estimulación. La estimulación la tenéis solamente por estar ya sentados o de pie, ya estamos estimulando nuestro sistema nervioso. El oxígeno, bueno, no siempre lo tenemos al 100%, pero normalmente no suele faltar, y la nutrición sí puede faltar. Las neuronas son células aeróbicas, es decir, tienen que trabajar bajo presencia de oxígeno. Sin presencia de oxígeno empiezan a generar ácido láctico y pueden hasta morir, se pueden dañar y pueden llegar a morir. Por lo tanto, el oxígeno es muy, muy importante para una neurona. Y aminoácidos para esos neurotransmisores y nutrición para esa conducción. ¿Qué ocurriría cuando hemos dicho que si hay una presión en una vértebra, el órgano funciona a qué tanto por ciento? 40%. Cuando tú lo liberas, vas a hacerle que trabaje un 60% más, ¿no? Cuando trabaje un 60% más, necesitará un 60% más de oxígeno, de nutrición y de estimulación. ¿Sí? ¿Y si no la tiene? Y si corriges una vértebra, liberas esa presión, le dejas al nervio que fluya correctamente y cuando se pone a trabajar resulta que no tiene alimento, ¿qué pasa? Pues que si no tiene oxígeno, entra en modo anaeróbico y puede hasta matar la neurona. Es una de las causas de por qué ajustes estructurales empiezan a doler la espalda o a sentar muy mal, porque estás alterando el sistema nervioso. Los que hacen quiropráctica neurológica, antes de ajustar la columna con un pulso oxímetro, valoran el oxígeno. Por debajo del 95% nunca ajustan. Por esto. ¿Vale? Cuando tú llegues a la columna y le digas, aquí he encontrado el problema, y vamos a preguntar el modo de ver, la mejor forma de resolverlo, te va a decir, no me ajustes. Ah, ¿no? Pero si está aquí bloqueada. No, dame nutrición, dame vitamina B, o dame manganeso, o dame... ¿Por qué? Porque si no tengo este nutriente, cuando me liberes, no voy a poder hacer mi función. Luego te va a pedir primero nutrición. Y puede que no haya ni que corregirla, o que después corregirla. Pero muchas veces con la nutrición es suficiente para que empiece a normalizarse. No haría ni quedar como Uzcar con la rodilla, ni ajustar la rodilla. Solo con nutrición era suficiente. ¿Sí? ¿Cuál es el órgano que más glucosa consume en el cuerpo? El cerebro. ¿Vale? Y para poder metabolizar esa glucosa, ¿qué necesita?
¿Qué necesita para metabolizar? Llega glucosa, pum, 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 pero la glucosa no llega así como así. Hay que poderla metabolizar. Ciclo de Krebs, ciclo de ácido cítrico, ¿no? Cadena de transporte de electrones, todo esto que metaboliza la glucosa. Para poder metabolizar glucosa, fundamentalmente vas a utilizar vitamina B. Manganeso, B1, B2, B6, vitaminas del grupo B, manganeso y algún aminoácido, pero fundamentalmente vitamina B. Si haces que consuma, tu cerebro consuma más glucosa, porque tiene que trabajar más, por la razón que sea, estás consumiendo más vitamina B. ¿Sí? Y si necesitas más vitamina B, para otras cosas que necesitarías esa vitamina B, no vas a tener. La vitamina B no solo sirve para esto, sirve para conducción nerviosa, para metabolizar el azúcar. Por ejemplo, imagínate a alguien que toma muchos hidratos de carbonos refinados, mucho azúcar. Eso necesita cantidades de vitamina B para poder metabolizarlo. La vitamina B que utilizas para metabolizar esos azúcares, se la estás quitando a metabolizar el azúcar que tiene que llegar al cerebro. Luego tu sistema nervioso no va a funcionar correctamente por falta de vitamina B. Por más que corrijas la columna, le estás haciendo un flaco favor al sistema nervioso si antes no le da la nutrición que te pide. Da la nutrición que te pide y después corregir. Eso es el orden en el que muchas veces nos encontramos las correcciones. Y pues llega un paciente y dice, no, es que tengo un problema en el cuello, ya, pues tienes que tomar esto. ¿No me vas a tocar? No, no te voy a tocar. Pues vaya, pues yo creía que me ibas a hacer algo, pues sigo con el dolor, ya, pero es que te toco bajo tu responsabilidad. Yo sé qué vértebra está. Te la toco bajo tu responsabilidad. Ah, no, déjalo, ya si eso me tomo esto a ver qué pasa. Cuando se lo toma, empieza a sentirse mejor y hay veces que hay que tocar un poco el cuello o no hay que tocar el cuello. ¿Vale? Por lo tanto, sabemos que hay una parte nutricional. Por ejemplo, hay veces que a un paciente le pones un nutriente, por ejemplo, manganeso, como mineral, le pones manganeso y los músculos se debilitan. Y otra cosa que en kinesiología se ha dicho muchas veces es que todo aquello que te debilita es malo, todo aquello que te fortalece es bueno. Mentira, no es cierto. ¿Vale? Te puede debilitar el manganeso y no es que tengas alergia al manganeso, que podrías también tenerla, pero es raro. Lo que ocurre es que cuando tu cuerpo tiene un poquito más de manganeso o cuando te falta magnesio, el manganeso desplaza el magnesio. Si tú le pones manganeso y te debilita, es que tienes poco magnesio. Y si pongo más manganeso, se desplaza el magnesio. Luego, que el manganeso te debilite un músculo, te está diciendo que falta magnesio, no que sea un problema el manganeso. Y así con todas las interrelaciones que tenemos a nivel nutricional. Si tú tienes un músculo que representa la musculatura adrenal, ahora veréis cuál, ese músculo que representa la glándula suprarrenal, que está débil, si tú pones un cigarrillo, ¿sabes lo que le ocurre? A ese músculo se fortalece. Pues ya está, vamos a fumar porque fortalece músculos. No, lo que ocurre es que la nicotina es un estimulante adrenal. El tabaco no tiene nicotina y por eso te fortalece. Lo que te estoy diciendo es que está tan agotado tus suprarrenales que la nicotina es un estimulante para estimular, pero no es que haya que tomar nicotina. Hay músculos débiles que se fortalecen, cualquier músculo débil se puede fortalecer con una aspirina. Pues ya está, todos los días, como han dicho ahí en la televisión, una aspirina. ¿No? Lo que ocurre es que la aspirina es un inhibidor de prostaglandinas. Lo que te está diciendo el cuerpo es que necesitas inhibir prostaglandinas. ¿Cuál es el mejor sistema para inhibir prostaglandinas? El mejor sistema, ácidos grasos esenciales. Luego, lo que te está diciendo es que no hay que tomar aspirina, hay que tomar un ácido graso esencial. Y hay que buscar aquel que haga lo mismo que haga la aspirina. Porque puede ser omega 3, omega 6, puede ser una combinación de omega 3, 6 y 9. Pero no hay que tomar aspirina, hay que buscar, porque la aspirina inhibe las tres prostaglandinas. La 1, la 2 y la 3. Lo que te interesa es inhibir la 2 y estimular 1 y 3, que es lo que hace un ácido graso. ¿Vale? Por lo tanto, podemos testar nutrición para buscar cualquier problema en la estructura o el problema que sea. Y te dirá que el problema no estaba en la estructura, estaba en la nutrición. También hemos visto que puede haber un componente emocional. Muchas veces vemos que, por ejemplo, el atlas, la primera cervical, se desplaza por varios motivos. Uno de ellos suele ser emocional. Estrés emocional, carga, tensión, y el atlas, plum, se desplaza. Yo he visto pacientes que les han ajustado 50 y tantas veces el atlas, seguidas. O sea, 2 veces por semana, 1 vez por semana,
50 y tantas veces. Claro, a veces familia de médico dicen, claro, lo digo en casa y me dicen que me van a crear una hiperlasitud en el ligamento, que esto es demasiado, que... Y yo estoy igual, es que no me hacen nada, 50 y tantas veces. Te pones a testar y dices, sí, el atlas está claro que está desplazado, pero es que no es estructural, es emocional. Hacer una corrección antiestrés, damos una flor de Bach para tu estrés y el atlas se normaliza, sin tocar el atlas. ¿Vale? A veces, corrigiendo la emoción, mejora el atlas, y muchas veces, corrigiendo el atlas, corrige la emoción. No sé qué me tocaste, no sé qué me hiciste, que ahora ya veo la vida de otra forma. Porque el atlas es la entrada de este sistema nervioso. El foramen magnum en el cráneo, en el occipital, y el atlas debajo. Si el atlas tiene un mínimo desplazamiento, si hemos dicho que hay un 60% de reducción en un nervio, imagínate un 60% de reducción en la fuente. Son billones de células que pasan por aquí, a todo el cuerpo. Es decir, el 60% de reducción es en todo el sistema, por estar aquí bloqueado. Y esa clave puede ser mecánica o puede ser nutricional. ¿Vale? Otra de las fuentes que también influyen mucho en la primera cervical son alergias. Gente que le corriges el atlas, tiene mareos, le corriges el atlas, se quita el mareo, se pone a comer trigo y otra vez empieza a sentir como mareo. La alergia alimentaria puede devolver también un problema de atlas. Ahí es más difícil. Igual que corregir atlas sí puede corregir emoción, corregir atlas es más difícil que corrija alergias. A veces lo hace, pero eso ya es más complicado. En el caso de lumbares, sabéis que la biomecánica estudia pues cómo la fuerza de los tejidos, la resistencia, elasticidad. La mayoría de la biomecánica en el cuerpo humano está hecha in vitro, en cadáver. Tú coges un tendón de Aquiles, le coges con un pondiómetro y empiezas a tirar ahí, de hacer presión, y mira, pues con tantos newton de fuerza se deforma, aquí rompe, ¡pap! Y rompes el tendón de Aquiles de un cadáver. ¿Quién se hace voluntario para que comprueben la deformación del ligamento? ¿No? Se hace en cadáver para comprobar. Claro, nos sirve, pero no es lo mismo la elasticidad, el tono, la inervación que hay en un ser vivo que en un cadáver, ¿no? De las pocas pruebas en biomecánica que se ha hecho en vivo es a nivel lumbar. Se han cogido estructuras similares, se han cogido individuos con la misma constitución, parecida, sexo, edad, estructura física, y se han hecho mediciones a nivel del disco lumbar, la cantidad de presión que hace falta para empezar a deformar el disco lumbar. Unos deformaban antes y otros deformaban mucho después. Los que deformaban después son más resistentes que los que deforman antes, ¿no? ¿Cuál era el criterio para que se diera? No tenía que ver sexo, edad, alimentación, ejercicio. La clave para diferenciar era estrés emocional. Con más estrés emocional, el disco lumbar perdía resistencia. Con menos estrés emocional, el disco lumbar aguanta en resistencia. Misma estructura, misma compresión. Luego, el componente emocional puede ser clave para que un problema lumbar, pero puede ser la columna entera, por más que yo te libere, te ajuste, te estire, como el disco es vulnerable, tarde o temprano volverá a sentirse, a deformarse y tocar un nervio. Si corregimos y mejoramos, ayudamos a compensar emocionalmente, tu disco se hará fuerte. Y si se hace fuerte, no deforma. Si no deforma, no toca el nervio. Si no toca el nervio, no tienes dolor. ¿Cuál es la clave de quitar tu dolor? ¿Colocar tu vértebra? No. Mejorar el estrés emocional. No hay que tocar la vértebra. Estrés emocional. Antes hemos dicho que por esos nervios corrían neurotransmisores. La emoción, ¿qué es? Cuando tú te enfadas, ¿cómo te enfadas? ¿Qué tienes que liberar para enfadarte? Neurotransmisores. Cuando tú disfrutas, neurotransmisores. Es decir, la emoción está muy vinculada a la química también. Muy, muy vinculada a la química. Es química, de hecho. Así que muchos problemas emocionales, a su vez, podrían ser también nutricionales. Dando nutrición, corregimos la parte emocional y corregimos la parte estructural. Eso es como... Nosotros decimos que donde está, no está. Y que cualquier cosa puede corregir cualquier cosa, porque justo por esto, ¿no? Y lo último que veíamos era la acupuntura, ¿no? Cómo la acupuntura o los sistemas de meridianos en general pueden ayudar a una vértebra.
Pues puede que la vértebra no tenga ningún problema de estrés emocional, puede que sí estés ajustada, pero no quiere que la toques mucho, porque aunque la corrijas volverá. A nivel nutricional y de estímulo está bien, pero hay un sistema eléctrico en nuestro cuerpo, que son meridianos de acupuntura. Son sistemas eléctricos hoy en día medibles, se pueden valorar, hay aparatos que te pueden decir exactamente dónde están estos puntos, y que sabemos, por ejemplo, que en la columna, toda la columna, hay un meridiano, que se llama meridiano de vejiga, que recorre toda la columna, y cada punto, a nivel vertebral, tiene que ver con un meridiano de acupuntura. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un problema lumbar en L4, L5, y tengo ahí una lumbalgia, una ciática, y mi meridiano intestino grueso está alterado, su energía está alterada, por más que yo corrija esa vértebra, ese nivel estará estresado siempre. Necesito nivelar el sistema de meridianos para liberar esto. Hasta que no niveles el meridiano de acupuntura, L4, L5 no se va a nivelar, si es lo que le está creando. Y al revés, hay muchos problemas de este meridiano que un acupuntor, por más que pinche punto de tonificación, punto de regulación, los lo para pasar aquí y allá, no va a conseguir liberarlo hasta que alguien no libere esa vértebra. Libera la vértebra y mejora la función de ese meridiano, los dos conectados. Fijaros con esto que al final tenemos varias posibilidades de estirar este músculo, de fortalecer este músculo. Estructuralmente, creando la presión en una dirección adecuada, dándole nutrición específica, apoyando emocionalmente o creando un más equilibrio energético. Depende. ¿Cómo podemos conseguir eso? Un test muscular, un desafío al sistema nervioso, y te va a decir claramente dónde trabajar. Y eso te va a empezar a decir si el problema de su cuello realmente viene del pie, o el problema del pie viene del cuello, o el problema del cuello y de la pelvis viene de la columna, o la columna viene de la pelvis, o dónde está la prioridad, es decir, dónde hay que trabajar primero, cuál es el orden en que aquello se resolvió, cuál es lo que primero que necesitan que resuelvas y luego él se encarga. Eso es algo clave para encontrar. Porque tenemos diferentes posibilidades de fortalección muscular débil. Tenemos reflejos en el cuerpo, en el cráneo, ajustes craneales, ajustes estructurales, técnicas de estrés, acupuntura, nutrición. Tenemos diferentes posibilidades para fortalecer el músculo, saber exactamente qué lo fortalece. No es ir probando, pues voy a probar con esta y se fortalece. No es tan empírico, es mucho más riguroso. Y si hacemos basado en neurología funcional, todo el mundo que provoque eso tiene que encontrar lo mismo. Todos. El doctor Smith demostró hace ya muchos años, en el caso por ejemplo de alergias alimentarias, cómo cogiendo varios alimentos con sospecha de alergia alimentaria, testó a varios pacientes, apuntaron a que eran alérgicos, y acto seguido se sacó una muestra de sangre y se mandó a un laboratorio independiente a comprobar. La correlación que había entre el test muscular y el sistema, el análisis de sangre, era del 97% a favor del análisis, pero esto es muy relativo, da igual que sea a favor del análisis del músculo. 97% de correlación, es decir, de conclusión idéntica, el test muscular con análisis de sangre para una alergia alimentaria. Esto hay que hacerlo, esos estudios lo hacen con kinesiólogos con un mínimo de 5 años de experiencia, que ya tienen el tono suficiente, tienen entrenamiento suficiente, porque antiguamente se hacía, cualquiera se animaba a hacer una experiencia así, salida de la universidad, y claro, tenía el impulso, pero no tenía la experiencia, y no era lo mismo, salían cosas muy caóticas. Pero con 5 años es donde sí se ve que la homogeneidad es perfecta. Bien, os decía antes con el ejemplo de un músculo. El estrés adrenal tiene que ver con adrenales, el sartorio es un músculo que tiene que ver con adrenales. Si este músculo se debilita, fijaros que mantiene estable la pelvis y mantiene estable la rodilla. Luego, mucha gente con problemas de pelvis, lumbares, rodilla, puede que no sea un problema de pelvis o rodilla, sino de este músculo o del glándula suprarrenal. Puedes tener dolores en la pierna o puedes tener dolores en la pelvis o en rodilla. Lo que tienes que hacer es fortalecer la suprarrenal, es decir, darle nutrición suficiente, estimular adrenal, reponer adrenal, no estimular adrenal, que eso lo hace un café, y subes igual bajas. Hay que reponer, darle materia prima para que pueda organizarse y tener recursos, y en cuanto se organice y se normalice la adrenal, el músculo se normaliza, la pelvis se normaliza, rodillas se normaliza. No das ajuste, no colocas nada, das nutrición. ¿Sí?
¿Pregunta hasta aquí? Porque voy a dar la descarga final y esto va a ser ya... ¿Pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Habíamos dicho que hora y media y así os da tiempo a... Voy a tardar menos de 10 minutos en ver esto. Este es un caso típico que solemos poner. Una de las cosas que vemos en el tercer año de formación es el sistema endocrino. ¿Cómo puede valorar todo el sistema endocrino? Alguien que tenga un problema adrenal, es raro que tenga un problema adrenal solamente, porque el sistema endocrino está íntimamente interrelacionado. Suprarrenal, tiroides, hipófisis, páncreas, timo, todo está interrelacionado. Por lo tanto, si quieres hacer un buen trabajo adrenal, tienes que contemplar el sistema endocrino. Si quieres mejorar un problema de ovarios o un problema ginecológico, tienes que resolver todo el sistema endocrino. Si quieres trabajar un problema de sistema inmune o de timo o tiroides, tienes que trabajar todo el sistema inmune, todo el sistema endocrino. Más, lo que vais a ver ahora, también estructuras como son hígado, intestino, etcétera, etcétera. Un caso simple, porque podría ser exceso, puede ser carencia, puede ser exceso de progesterona, falta de progesterona, o puede ser un exceso de TSA, lo que sea, cualquier tipo de alteración. Pero vamos a poner algo que es relativamente común encontrar, que es exceso de estrógenos. ¿Por qué puede haber un exceso de estrógenos? ¿Porque sí? ¿Quién produce estrógenos? Los ovarios, ¿no? Luego, si tienes una sobreproducción a nivel de ovarios, puede ser la causa de que estés estimulando y aumentando tus estrógenos. Nosotros tenemos un test para ovarios. El glúteo medio es un músculo relacionado con gónadas y esa debilidad nos podría estar hablando de que hay una sobreproducción de ovarios. Hay varias técnicas para ver sobreproducción o baja producción y podemos encontrar que hay una debilidad, efectivamente, pero tenemos una clave y es si es prioritario o no, si es tratable o no, si hay que tratarlo o no. Y puede que sí esté implicado, pero que no sea tratable. ¿Vale? Pues sí me está diciendo hay un exceso de estrógenos, pero esa no es la clave. El problema no hay que tratarlo de momento. ¿Qué más cosas pueden crear este problema de exceso de estrógenos? Muchísimos problemas de problemas menstruales, ¿no? En general, dismenorreas, etcétera, muchos se resuelven trabajando hígado. Porque el exceso de estrógeno, un estrógeno es una hormona, es un colesterol, es grasa, tiene que ser eliminada en el hígado. Si tu hígado no tiene una buena función, tiene una disfunción que en una analítica de sangre no va a aparecer porque tus transaminasas están bien, no hay ningún problema en tu analítica, pero si hay una disfunción, el exceso de estrógenos no es porque se estén produciendo mucho, es porque se producen a un nivel normal, pero no se eliminan. Al no eliminarse correctamente, permanece más tiempo. ¿Tenemos un test para comprobar el hígado? Sí, el pectoral external es un músculo de hígado, puedo valorar si está bien o mal y ver si es prioritario o no. Puede estar implicado, pero no es prioritario. Es decir, hay sobreproducción de estrógenos, hay una falta de metabolismo hepática y no son prioritarios. Puede haber un hipotiroidismo funcional. La primera parte del ciclo aparecen estrógenos, la segunda parte del ciclo aparece progesterona. En la progesterona tiene que aumentar la temperatura del cuerpo para que aparezca progesterona. En la primera parte no. Pero a partir de la ovulación la progesterona aparece porque aumenta la temperatura. ¿Quién aumenta la temperatura en el cuerpo? Tiroides. Luego, si tiroides tiene una baja función, que no es un hipotiroidismo que le tenemos en la analítica, pero sí un hipotiroidismo funcional, tu temperatura no salta, no baja, o sea, no sube, sino que queda baja. Al quedar baja, no aparece progesterona. Como no aparece progesterona, los estrógenos siguen apareciendo. Y cuanto más estrógenos haya, más se inhibe tiroides. Por lo tanto, te garantiza que los estrógenos suban. ¿Quién era culpable ahí? Tiroides. ¿Tenemos un test para tiroides? Sí, redondo menor, es músculo de tiroides, podemos evaluar, pero puede que tampoco sea prioritario. Está implicado, pero no prioritario. Vale, pues ¿quién influye en tiroides? Tiroides influye en hipófisis. Hipófisis le va a mandar las hormonas para decirle trabaja o no trabaja. Si la hipófisis le dice trabaja, ella calienta, ella aumenta el metabolismo. Si la hipófisis le dice nada, ella no hace nada y no calienta. ¿La culpa es de la hipófisis? No.
de tiroides, perdón. Cuando yo teste tiroides, voy a ver que efectivamente está mal, pero no es prioritario. ¿Por qué? Porque el prioritario es hipófisis. ¿Tenemos un test para hipófisis? Sí. Hay una corrección craneal, un test para la hipófisis, corregimos hipófisis y se empezaría a resolver. Pero puedo provocar a hipófisis y decirme, estoy aquí, pero no soy prioritario. Sí, estoy mal, pero yo no soy la culpable. Sigo buscando. Claro, si yo estoy mal, tiroides está mal. Si tiroides está mal, los estrógenos están mal. Si hay muchos estrógenos, fíjate el hígado como tiene que trabajar más. ¿No? Pero hasta aquí todavía no. Fijaros que nos acabamos de ir del ginecólogo, hemos pasado por el digestivo, estamos en endocrino, ¿no? Pero claro, si hipófisis no era culpable, ¿quién es la culpable ahí? Quien controla la hipófisis es el hipotálamo. El hipotálamo es el que va a preparar la hipófisis, el que recoge el medio interno, esta adaptación, para decir, hace falta, no hace falta, sube, baja y busca sus recursos. ¿Tenemos un test para hipotálamo? Sí. ¿Podemos corregir hipotálamo craneal? También. ¿Pero es prioritario? No, no es prioritario. Sí, yo estoy afectado también como todos, pero no soy el culpable. ¿Quién influye en el hipotálamo? El hipotálamo es el nexo entre el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, tú posees un sistema simpático o parasimpático alterado, eso altera el hipotálamo, Luego acabamos de pasar ya de especialidad, ¿no? Estamos en otra especialidad, sistema nervioso ya no es endocrino ni ginecológico. Sistema simpático puede ser estrés, puede ser un bloqueo en una de esas vértebras que bloquean el 60%, un problema sistema autónomo, puede ser un problema craneal, parasimpático viene del cráneo o del sacro, un problema de sacro que influye en el parasimpático, o una alteración en columna que influye en el simpático, o simplemente estrés. Vale, pero es que a lo mejor tampoco está influyendo, sino que efectivamente tiroides está mal, pero porque hay una relación con suprarrenales. Cuando tiroides quiere activar el metabolismo, se lo insinúa, se lo manda a las suprarrenales, quien realmente trabaja suprarrenales. Si yo le digo a un compañero, oye, déjame, le repito 20 veces, déjame, ¿vas a insistir diciéndole déjame o te callas? Te callas. Luego cuando tiroides le dice a suprarrenal, oye, trabaja, y no le hace caso, llega un momento en que se calla tiroides. ¿Pero por qué se calla tiroides? ¿Porque está mal? No, porque no está haciendo caso suprarrenal. Luego la causa no es ni hipófisis ni tiroides, es suprarrenal. ¿Tenemos un test para suprarrenal? Sí, Sartorio, mira, tenemos un test para Sartorio y tenemos forma de fortalecerlo y ver cómo trabaja el suprarrenal. Pero puede que efectivamente el suprarrenal también esté implicado ahí, pero no sea prioritario. Así que puede que ese hígado, que estaba intoxicado o que estaba con más disfunción, puede que sea el intestino el que le esté mandando más toxicidad. Por lo que comes, por las toxinas, le estás mandando toxicidad a tu hígado. Luego el hígado, claro que no puede metabolizar, pero por culpa del intestino. No puede metabolizar, son los estrógenos, inhibe tiroides, pero es intestino el culpable. ¿Tenemos un test para intestino? Sí. Intestino grueso, tensor fasciolata, intestino delgado, cuádriceps, podemos testarlo. Y efectivamente, estoy implicados también, sí, toxicidad, pero no es por donde hay que empezar. Sigue buscando. Puede ser que la dieta sea la que está alterando el intestino. El intestino, claro, no tiene por qué estar intoxicado, pero puede haber una alergia, puede haber un nutriente que inflama, algo que esté afectando por dieta al intestino. Tenemos que testar alergias y alimentos para ver qué está afectando. ¿Podemos testar alergias y alimentos? Mira, con 97% de correlación. Puede que sea el hígado el que esté afectando hígado. Dieta con grasas, parcialmente hidrogenadas, con medicamentos, lo que sea que esté afectando al hígado, y el hígado pues no va a poder metabolizar. Tenemos que buscar el alimento o ayudar al hígado para que pueda metabolizar mejor. Un desequilibrio emocional. Muchas veces una menstruación se puede alterar o no venir porque tienes un viaje, por ejemplo, ¿no? El estrés emocional puede alterar todo el sistema endocrino. ¿Tenemos estrés para evaluar el sistema emocional? Sí. ¿Técnicas para corregirlo? También. Luego, acabamos de cambiar de especialista varias veces para un problema de estrógenos. Como hemos dicho antes, ese hígado puede tener un problema de la columna. Si hay una solución de la columna, tu hígado trabaja al 40%. No metaboliza correctamente, hay que liberarlo para que trabaje al 100%. O el intestino es el que tiene que trabajar al 100%, también viene en la columna. O la pelvis en los ovarios. Si la pelvis no estimula, no libera bien la pelvis, los ovarios también tienen presión. Hay ligamentos, todos los órganos a nivel pélvicos están sujetos por ligamentos, más que por fascias.
Así que un movimiento de pelvis es como un twist en la pelvis que tira de ligamentos que están enganchados literalmente al ovario y al útero y a la cervix. ¿Qué quiere decir? Que un movimiento de torsión pélvica te está alterando también esta función ovárica. Una liberación pélvica te puede mejorar esta reproducción. O el cráneo a los órganos, porque en el cráneo aquí está la hipófisis, la pineal, el hipotálamo, también el cráneo puede estar influyendo. En el cráneo tenemos el nervio vago, o cráneo a las glándulas, o sistema de meridianos a las glándulas. Podemos testar todo eso es testable. La clave es cuál es prioritario, cuál hay que corregir y en qué orden corregir. Eso es lo complicado, porque a nivel teórico puedo llegar a entenderlo. Lo complicado es determinar dónde está el problema. Ok. ¿Preguntas? Dime. ¿Cómo se llega a saber qué es hereditario? Hay varios sistemas se han ido haciendo diferentes sistemas para saber realmente qué es prioritario en el sentido de tratable. Y otros sistemas para saber de eso que es tratable cuál es primario. Por ejemplo, imagínate, hay dos correcciones, mejor dicho, dos provocaciones y sus dos correcciones, ¿no? Si yo provoco a un lado, me debilita un músculo. Si provoco al otro, me debilita un músculo, ¿no? ¿Cuál es más importante que cuál? Por ejemplo, hemos dicho que hay una relación entre tiroides y suprarrenal, ¿vale? Pues provoco a tiroides, tengo un músculo débil, provoco a suprarrenal, tengo un músculo débil. Vale, voy a intentar inducir una corrección, tocar puntos, estimular puntos, empezar a corregir tiroides. Cuando corrija tiroides, su músculo se va a fortalecer. Pero puede que también se fortalezca suprarrenal. Y cuando fortalezca suprarrenal, se fortalece suprarrenal, pero no se fortalece tiroides. Por tanto, ¿cuál es lo importante? Tiroides. Porque al hacer esto, también se pone fuerte algo que no le corresponde. Te está diciendo que este es importante y que todo se va a corregir. Hay varios sistemas de ese tipo para encontrar cuál es, no solamente la prioridad, sino la importancia en toda esa relación. ¿Sí? Cuando hablabas antes de que todos esos test secuenciados que pueden conducir a una conclusión por origen emocional, ¿qué abordaje, qué intervención? ¿Hablabas de las flores? Sí, pero fíjate lo que acabas de decir, origen emocional. No sabemos si es origen emocional. Sabemos que la emoción va a ayudar a ese proceso, pero no quiere decir que sea origen emocional. Por ejemplo, en el caso lumbar, ¿no? En el caso lumbar, yo puedo tener un problema, imagínate un problema cervical, ¿vale? Y el problema cervical me lo está creando un problema lumbar, que está ahí en la torsión, y lo compenso con mi cervical. Y el problema lumbar está más vulnerable por el tema emocional, ¿no? Pero entonces, ¿puedes decir que la causa de mi problema cervical es emocional? No, lo que me está diciendo es que para mejorar mi cervical tengo que ayudar emocionalmente para que mi sistema pueda normalizarse. ¿También ha sido un círculo que no termina? No, termina porque termina en cuanto tú te sientas bien. En cuanto tu sistema... Sí, pero en cuanto tu sistema se pueda adaptar, porque lo que estamos buscando es tu provocación es para que se pueda adaptar o no. ¿No se puede adaptar? Pues busco la forma en que te puedas adaptar. ¿Cómo te puedes adaptar mejor? Pues dándome una flor de Bach. ¿Eso quiere decir que tu caso es emocional? No lo sé. Puede que sí y puede que no. Pero con una flor de Bach tu sistema estará más fuerte para enfrentar un problema. Tú tienes una ciática. Un dolor ciático que no puedes levantar la pierna, estás cojeando. Y te dicen, ya, pues tu ciática me vas a dar flores de Bach. Claro, una ciática causa emocional, no estás haciendo caminar tu vida, tal. Puede que sí o puede que no. Pero el estrés emocional, que te corrige la flor de Bach, te empieza a liberar de tu estrés simpático, porque tu estrés emocional dispara tu simpático. Si tu simpático está disparado, tu parasimpático está bajo, son antagonistas, ¿no? El parasimpático es fundamental para poder activar tu digestión. La digestión se activa por sistema parasimpático. Así que el estrés emocional está haciendo que tu parasimpático no pueda liberar jugos, no pueda liberar enzimas, no mueva tu intestino. Al no mover correctamente tu intestino, puedes tener más problemas de candidiasis o de movimiento, de alteración, incluso de la flora intestinal.
tu flora intestinal tiene que absorber la vitamina B para poder bajar la inflamación del nervio. Luego, toda esa función digestiva que está impidiendo que absorba vitamina B para el nervio ciático, está con el tema estrés emocional. La causa es emocional. No es que sea una causa emocional, sino que hay que ayudar, porque no es directa la causa, sino que hay que ayudar a la emoción para que en cadena ayude a esto, por ejemplo, ¿no? Y hay varios recursos para emoción. Antes, de hecho, hay escuelas en kinesiología que trabajan muchas técnicas emocionales, pero se ha visto dos cosas a la luz de la neurología funcional. Una, nutrición con aminoácidos y vitaminas bien manejados es la base para crear neurotransmisores para la emoción. Y dos, estructura. La estructura puede influir en el sistema nervioso, en diferentes partes del sistema nervioso, y el cerebro puede resolver un problema que sea. Por ejemplo, hay estímulos que van a trabajar el córtex, activar el córtex. Imagínate que yo empiezo a trabajar articulaciones del dedo, muñeca, codo, muchas zonas de este lado. Todas las activaciones que yo hago en las cápsulas articulares estimulan este córtex. Este córtex derecho tiene que inhibir mi sistema límbico derecho. El sistema límbico es emocional, ¿no? Si el córtex no inhibe, el límbico, ¡pum!, dispara y cualquier cosa me afecta, tengo miedo de todo, tengo pensamientos negativos incontrolables, porque el sistema límbico es inconsciente. ¿Quién inhibe eso? Córtex. ¿Cómo puedo activar el córtex? Estructura. Luego la estructura puede corregir emoción. Y afinando bien en la estructura y afinando bien en la intuición, las técnicas emocionales se quedan en liberación de estrés, flows de Bach, unas cuantas cositas, no muchas, para realmente apoyar. ¿Vale? Os libero por esta noche. Muchas gracias.